Hola, bienvenidos a un nuevo podcast en Café con Leche. Hoy les voy a hablar sobre el estudio de la antropología, así que siéntate y relájate. Pero empecemos con ¿qué es la antropología? La antropología es el estudio de la interacción del hombre en las culturas. Estudia al ser humano en todas sus direcciones, desde la conducta, los procesos naturales del cuerpo, hasta su relación en la sociedad y cultura. Pero díganme, ¿saben cuál es el origen de la antropología como ciencia? Pues esto empieza desde la segunda mitad del siglo XVI, cuando se contaban los relatos de frailes y las narraciones de los habitantes originarios de algún lugar, y el entendimiento con ellos, cómo aprender de sus culturas, y después en el último tercio del siglo XIX plantean la evolución unilineal de la sociedad y sus instituciones, como la familia, la religión, y en esta época se considera el surgimiento de la antropología como ciencia formal, pero no fue hasta el último tercio del siglo XX que profesionalizaron la antropología, la llevaron en escuelas de pensamiento y surgieron diversos enfoques. Y bueno, ¿cuáles son las diferentes teorías de la antropología? Empecemos con el evolucionismo, que sus principales representantes fueron Edward P. Taylor en 1871, y su primer concepto de cultura se refiere a que incluye creencias, leyes, costumbre o alguna otra capacidad que adquiría el hombre estando en una sociedad y se transmite por endoculturación. Y a L. Henry Morgan en 1877. Él suponía que todas las sociedades pasarían a la civilización y tenía una clasificación de 3 etapas, que era salvajismo, barbarie y civilización. Después seguiría particularismo histórico. Su principal representante fue Franz Boas en el siglo XIX. Él consideraba que las ideas evolucionistas se basaban en evidencias empíricas suficientes, y en que cada cultura es resultado de sus propios procesos históricos. El relativismo cultural dice que no hay culturas superiores, y que esto es un producto de etnocentrismo, como un modelo para alcanzar, y demostró que hay sociedades que comparten el mismo fenotipo. Y ahora nos encontramos en difusionismo. Aquí las culturas se difunde en una sociedad a otra con el contacto, y asume que las culturas más antiguas son centros de origen desde los cuales se difundieron conocimientos y técnicas, y la aculturación es un intercambio de rasgos culturales por estar en contacto entre esos grupos. Su principal representante fue Wilhelm Smith, y su periodo fue desde el siglo XIX hasta el XX. En el funcionalismo, sus representantes fueron Bronislaw Malinowski y Alfred Radcliffe, que surgió en 1930 y se enfocaba en descubrir la función y el lugar que ocupan las instituciones en un grupo estudiado. Sus instituciones sociales son economía, familia, religión y cohesión social, y garantizan una sociedad con buen funcionamiento. En el culteranismo se desató Margaret Mead, que fue a finales del 16 hasta el 17. Se retomó los elementos de la obra Sigmund Freud relacionado con la cultura y las creencias del individuo, y su personalidad que influye con temas como la infancia y educación sexual a la personalidad adulta, que accede al conocimiento de la sociedad. En el neo-evolucionismo se desarrolló en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus principales representantes fueron L. White, que propuso el consumo de energía servía para clasificar las sociedades en el tiempo, como energía humana, animal, vegetal o nuclear, y J. Stewart, y su ecología cultural propone incluir la influencia del entorno natural para permitir diferenciar las similitudes de las civilizaciones antiguas y contemporáneas. Y por último dejamos al estructuralismo francés por Claude Lévi-Strauss en 1960, que propuso la existencia de una estructura general de pensamiento común a todas las culturas y se formaba por oposiciones binarias como femenino, masculino o naturaleza. Para cerrar este podcast, les invito a reflexionar sobre la utilidad de la antropología en la sociedad actual, y es que su objeto de estudio es la diversidad humana, que todavía no ha sido explorada, por así decirlo, al 100% en todo el mundo, además de que van a existir sociedades nuevas. Para esto tendremos que recurrir a la antropología, así que su utilidad en la sociedad actual es estudiarla, saber sus grandes aportes de conocimiento, ya que habrán cambios a nuevas sociedades, y las antiguas perdurarán dentro de la antropología. Sí, utilizando también sus servicios, recopilar y estudiar para después anexar la información sobre la cultura y la sociedad, para que en un futuro sepan de nosotros como civilización y puedan aprender de ella, así como nosotros lo hacemos de los anteriores.
Gracias por escuchar este podcast y nos vemos el próximo martes para seguir aprendiendo. Hasta luego.